Josías, sin embargo, él dice que buscó a Dios, ¿no? Él buscó desde su niñez, desde su juventud, dándonos un mensaje tan precioso, especialmente para la juventud, de que a pesar de que las cosas sean muy difíciles, a pesar de que tengamos un mundo lleno de tentaciones, mucho más en el tiempo en que vivimos a través de las redes sociales, de los celulares, todo eso, donde con solo apretar un botón nosotros podemos tener cualquier cosa, entonces es todavía más difícil poder, digamos, apegarnos al Señor. Sin embargo, no es imposible. Nos demuestra la vida de Josías, que también era un momento difícil, lleno de idolatría, de dificultades. Sin embargo, en su juventud él comenzó a buscar a Dios desde su temprana edad, ¿no? Quiere decir, hermanos, que se puede vivir, se puede andar dentro la voluntad del Señor. Siempre, hermanos, nosotros tenemos la opción, nosotros tenemos que pensar qué vamos a hacer con nuestra vida. Yo entiendo que Josías en algún momento de su vida, aunque siendo pequeño, le pasó lo mismo a Daniel y sus compañeros. En algún momento él tuvo que decidir qué iba a hacer con su vida, ¿no? Delante de los ojos de Dios. Y creo, hermanos, que ustedes como familia, nosotros como familia, eh, como matrimonios, como familia, y luego como iglesia, tenemos que decir qué vamos a hacer con nuestra vida delante de Dios. Hemos leído acerca de Josías, que él no se apartó ni a izquierda ni a derecha. Hemos visto cómo él se humilló ante la autoridad de la palabra de Dios. Y hermanos, creo que de eso se trata, el poder humillarnos delante de la presencia del Señor. Hay un cuadro muy bonito, muy lindo para poder recordar, aunque no es nuestro texto en esta noche, cuando el Señor está en la casa de María y de Marta. Ustedes ven que allí María se sienta a los pies del Señor y escucha la palabra del Señor. En ese momento eh, fue Marta quien le dijo al Señor, Señor, no te da cuidado que me dejes servir sola, ¿no? ¿Por qué no le dices que María me ayude, ¿no? Entonces el Señor le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Es como si el Señor pusiera nuestro nombre, ¿no es verdad? Allí, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte. ¿Y cuál era esa buena parte? Estar sentado a los pies del Señor. Creo, hermanos, que lo que nos hace falta en estos tiempos de tantísima decadencia espiritual es estar sentado a los pies del Señor, ¿no? Creo, hermanos, que como creyentes, como familia, tenemos que tener ese tiempo de estar a los pies del Señor, oyendo su palabra, directamente, oyendo su palabra, la palabra del Señor. También hemos visto, hermanos, en otra reunión acerca de nuestra identidad como creyentes en el Señor. Nuestra identidad como creyentes en el Señor. Allí en 1 Pedro, el Señor dice que nosotros somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, un real sacerdocio, hemos sido comprados por precio. Entonces, ¿qué decir, hermanos? Tenemos una identidad. No podemos nosotros, queridos hermanos, apartarnos de la identidad que tenemos como hijos de Dios. Y el propósito en ese pasaje, el pueblo del Señor debe anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hemos visto, hermanos, que como a través de los tiempos, ya en el libro de Apocalipsis, cuando allí el apóstol Juan escribe las 7 cartas, de alguna manera en cada carta nosotros encontramos como algo que rescatar para nosotros, algo para nuestra iglesia, algo para nuestra vida espiritual. Y allí en todas las cartas vemos el Señor diciéndonos, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. Y en uno de los versículos hemos leído, hermanos, como el Señor conoce el corazón, conoce las intenciones del corazón, sabe la vida de cada iglesia, sabe nuestra motivación. Cuando nosotros vamos a la carta que el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses, usted léalo, hermano, todo el libro de Tesalonicenses completo, es una carta muy corta del apóstol Pablo, y del capítulo 1, allí vamos a encontrar, hermano, una iglesia modelo,
Una iglesia, hermanos, que buscó al Señor, que quiso andar en los caminos del Señor, que tenía un poderoso testimonio, que tenía como pilares dentro de la asamblea ese amor que tenían al Señor, ese amor que tenían entre los hermanos, esa esperanza que era una esperanza de todos los días, el saber que el Señor ha de venir pronto, ¿no? Entonces el testimonio de esta iglesia traspasaba los límites, es verdad, del lugar donde él estaba. El apóstol Pablo tiene que decir, nosotros no tenemos nada que decir porque donde nosotros vamos, dice, a los lugares vecinos de esta iglesia, de esta provincia, dice que ellos hablan de cómo convertisteis de las tinieblas a su luz admirable. Y de alguna manera, mis hermanos, la iglesia debe tener ese fin, ese propósito, ¿no es verdad? Que el lugar donde Dios nos ha puesto, porque es así, hermanos, Dios nos ha puesto en un lugar. Por alguna razón hemos ido a vivir, hemos ido por motivo de trabajo, por estudio, alguna situación, el Señor nos ha puesto en un lugar y pertenecemos a un lugar, a una iglesia local, y somos responsables de esa iglesia local, y cada iglesia local es responsable de lo que hace o deja de hacer. Cuando estemos en su presencia, no nos va a pedir cuenta a nosotros lo que hizo la iglesia vecina nuestra, sino que nos va a pedir cuenta de lo que nosotros hicimos, donde el lugar del Señor nos ha puesto, ¿no? Y en estas noches, mis hermanos, yo quiero compartirles, ¿verdad? Cuando nosotros vemos allí en la palabra del Señor, hemos tomado algunos equipos del Antiguo Testamento, ¿no? Pero hemos visto también que el Señor tiene su pueblo, ¿verdad? Su pueblo terrenal, Israel, con mandamientos, con leyes, con ritos, con todo eso que tenían cada uno de ellos, ¿no? Ahora el Señor, como hemos leído en Efesios capítulo 2, de ambos pueblos hizo un pueblo, que es la iglesia del Señor. Hemos visto algunas figuras de esa iglesia que nosotros somos, ¿no? Ahora, cuando el apóstol Pablo, ya en el final de su vida, él escribe la carta a su hijo en la fe, que era Timoteo, una de las cosas que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, uno de los consejos que le dice a Timoteo, imagínense al apóstol Pablo escribiendo esa carta a Timoteo, primera carta, segunda Timoteo, cartas personales del apóstol Pablo, unas cartas llenas de afecto, como del padre espiritual a su hijo espiritual, sabiendo que él ya sabe que el tiempo de su partida está cercano. Él sabe que pronto ha de partir a la presencia del Señor, pero deja consejos a su hijo en la fe, que era Timoteo. Y una de las cosas que le dice el apóstol Pablo, y en el capítulo 3 de 2 Timoteo, dice, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, ¿no? Hermanos, nosotros estamos viviendo esos tiempos peligrosos. Peligrosos, ¿por qué, hermanos? Porque el mundo en que vivimos, en verdad, con sus métodos, con sus sistemas, en verdad, se han introducido las denominaciones, los grupos religiosos, los diferentes mensajes que nosotros oímos en el Internet, un montón de situaciones que nosotros hemos ido copiando, se ha ido pegando a nosotros, de verdad, se ha ido pegando a nuestra forma de pensar, a nuestra manera de hacer las cosas, ¿no? Queremos siempre parecernos a alguien, queremos siempre copiar algo de alguien, ¿no? ¿Verdad? Entonces nosotros, hermanos, por hacer eso hemos olvidado lo que dice la palabra del Señor. Y en ese mismo capítulo el apóstol Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura, el 14 le dice, pero tú persistes en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y le dice Pablo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden ser sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para redarguir, para construir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es lo que encontró Josías allí en el templo, en un rincón olvidado, tal vez llena de polvo? ¿Qué encontró? Encontró la ley de Dios. Y cuando él encontró la ley de Dios, hizo leer delante de él y consultó a Dios si ese era su palabra, y le fue dicho que era su palabra.
Y él se llenó de tristeza su corazón porque a la luz de ese libro que habían encontrado, que era la voluntad de Dios para su pueblo Israel, se dio cuenta que a la luz de lo que decía el libro, ellos estaban lejos de la voluntad de Dios. Pero José no se quedó con los brazos cruzados, sino que él comenzó a tomar el camino correcto, comenzó a limpiar aquellas cosas que estaban mal delante de Dios y comenzó, hermanos, a andar en la voluntad de Dios. Pasan los años, hermanos, estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la iglesia del Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios. Hermanos, nosotros tenemos la palabra del Señor. Y uno de los consejos que en esta noche, hermanos, yo quiero leer con ustedes es lo que el apóstol Pablo, allí en el capítulo 20 de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20 del libro de los Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pablo hace llamar en su tercer viaje misionero, hace llamar a los hermanos, a los ancianos de la iglesia que estaba en Éfeso. Capítulo 20, el versículo 17. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 17. Dice aquí la palabra, el apóstol Pablo escribe, Lucas escribe este libro y dice esto. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar el apóstol Pablo, ¿no?, a los ancianos de la iglesia, ¿no? Acá, hermanos, tenemos delante nuestro una reunión del apóstol Pablo. Acuérdense que él era el apóstol Pablo, era el enviado del Señor, digamos, ¿no? El apóstol dice en una de sus cartas, como yo, como perito arquitecto. Luego dice el apóstol Pablo, aprended de mí, así como yo de Cristo. ¿No? Él se pone delante de los hermanos, delante de las iglesias, y dice, aprenda de mí, pero al mismo tiempo yo aprendo de Cristo, ¿no? Ahora, el apóstol Pablo sabe que va a partir, sabe que le queda poco tiempo y él quiere hablar con los ancianos. ¿Por qué los ancianos? Porque en su primer viaje misionero el apóstol Pablo comenzó a andar por lugares donde no había la palabra de Dios, donde no había convertidos, donde no se había predicado el evangelio. Él comenzó en esos viajes misioneros, a ir pueblo por pueblo, y anunciar el evangelio, y en cada pueblo, hermanos, se iban convirtiendo creyentes, hermanos. Pequeñas iglesias que se iban formando allí, y él envía a Tito, y él mismo, en cada iglesia, él constituye ancianos, constituye hermanos que tienen que estar allí en la iglesia del Señor. Pocas veces va a encontrar al apóstol Pablo quedarse en un solo lugar muchísimo tiempo. De verdad, se quedó en algunos lugares años, pero él siempre iba a un lugar, se establecía la iglesia, iba a otro lugar, y era la tarea que el Señor le había encomendado. En cada iglesia, hermanos, hay hermanos ancianos, ¿no? Ancianos. Y los ancianos, hermanos, aquí el apóstol Pablo quiere hablar con los ancianos, quiere tener una reunión con ellos, y él les llama a los ancianos. ¿Y qué dice, hermano? Es como que esa reunión que ellos tenían con los ancianos en este libro, nosotros, en este capítulo, él los saca a la luz para que nosotros la estudiemos, para que nosotros la leamos. ¿Qué es lo que Pablo les está diciendo a ellos? ¿Y quién les está aconsejando? ¿Qué les está recomendando a ellos? ¿No? Y le dice aquí el versículo 18, cuando vinieron a él, ¿no? Cuando vinieron a él los ancianos, ¿no? Les dijo, ¿no? Éfeso, hermanos, era una iglesia, tal vez una iglesia, podríamos decir, no tan pequeña, ¿no? Donde había un grupo de ancianos, como había en Antioquía, había varios hermanos que eran los ancianos, entre los cuales estaba el apóstol Pablo, antes que haya llamado a la hora misionero. Ahora de Éfeso vienen los ancianos y va a tener esa reunión con ellos, ¿no? Y dice, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, ¿no? No es el Asia de nuestro tiempo que vendría a ser todo lo que es esa zona del Asia en este momento, sino que en este tiempo que el apóstol Pablo está escribiendo, vendría a ser la parte de Turquía, ¿no es verdad? Esa zona de lo que sería de nuestro tiempo, ¿no? Entonces el apóstol le dice, vosotros sabéis cómo me he comportado. Hermanos, esto es importante. La relación que tiene que haber
entre los ancianos y la iglesia, lo vamos a ver enseguida, ¿verdad? Pero el vínculo que tiene que haber, cómo la iglesia tiene que mirar a los ancianos, ¿no? Enseguida vamos a ver unos pasajes en relación a eso, ¿no? Ahora Pablo está diciendo ustedes saben cómo me he comportado entre vosotros de todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. De eso se trata, hermanos. La humildad, hermanos, es el camino para que en la iglesia, hermanos, haya un amor sincero, un amor fraternal sincero, ¿no? Lo contrario de la humildad es la soberbia. Cuando hay soberbia, hermanos, nada se puede hacer. Ahora, cuando hay humildad, hermanos, ¿verdad? Yo me acuerdo bien de aquel pasaje cuando Apolo se está predicando y cuando le escuchan Priscila y Aquila, ¿de verdad? Y le llama la atención, es notable la humildad de este hombre de Dios, que está dispuesto a ser corregido, no se molesta, no se enoja, recibe el consejo que estos hermanos, este matrimonio lo estaba haciendo porque entendieron que lo que estaba enseñando estaba incompleto, ¿no? Fíjese, queridos hermanos, cómo nos habla este pasaje, que había en este matrimonio un conocimiento de la palabra de Dios, había un crecimiento espiritual de ambos. A veces ocurre, hermanos, que en nuestra vida, en nuestro matrimonio, a veces ocurre que o la esposa crece más que el esposo, o el esposo crece más que la esposa. O piensa la hermana que no, ella no es su obligación crecer espiritualmente, y tal vez piensa el esposo que la esposa no debe crecer, o la esposa piensa que el esposo no debe hacer las cosas, ¿no? Nosotros visitamos con mi esposa hace un tiempo atrás a La Pampa, donde está el hermano Pepe, y me llamó la atención cómo el hermano allí tenía su escritorio donde él estudiaba la palabra del Señor, y al lado de él estaba el escritorio del hermano donde estudiaba la palabra del Señor, y a la par estudiaba la palabra del Señor. Ahora, fíjese usted, en el caso de Priscila y Aquila es algo parecido, hermanos. Y según lo que nos dice la palabra del Señor, el Espíritu Santo nombra mucho más a la esposa que al esposo. Quiero decir, hermanos, que el crecimiento era en ambos habían crecido. Y cuando ambos estaban escuchando la palabra a través de Apolos, se dieron cuenta que algo estaba incompleto y ellos le llaman aparte. ¿Y cuánto tacto, cuánta sabiduría, hermanos, en este matrimonio para llamarlo aparte a Apolos y tener una reunión casi privada con el hermano, digamos, con Apolos, para hacerle notar que lo que ellos habían visto de su enseñanza y cómo Apolos recibe la corrección, hermanos, con humildad. Y eso está diciendo Pablo en esta lectura, sirviendo al Señor con toda humildad, ¿no? Quiero decir, hermanos, que a pesar de que Pablo era el instrumento, como dice, instrumento escogido me es este, dice en otros capítulos anteriores, para llevar mi nombre, y a pesar de que él tenía un conocimiento, había crecido espiritualmente, a pesar de eso, hermanos, la humildad de este hombre de Dios no se había perdido. ¿No? Y eso ocurre, mis amados hermanos, aquellos hermanos que tienen crecimiento espiritual, que tienen discernimiento en la palabra, que tienen don para la enseñanza, que por ahí se destacan sobre otros hermanos, ellos caminan en el filo, hermanos, en el filo de que el yo crezca más que el Señor, de que el yo ya se apodere de su ministerio, se apodere como yo entiendo la palabra, como yo diciendo mejor que el otro, yo me siento superior a otro. Eso no es humildad, hermano. Aquí Pablo dice, sirviendo al Señor con toda humildad, ¿no? Y la humildad, hermanos, es algo que debe caracterizar al creyente en el Señor. A los que tienen dones, a los que no tienen dones, a los que están como responsables en la iglesia, a los que son los hermanos. La humildad es algo, hermanos, que nos une. La humildad es algo que nos ha de asociar entre nosotros. Como dice la palabra, la humildad es pensar que el que está a mi lado es mejor que yo. ¿Y cómo nos cuesta pensar eso, hermano? Siempre pensamos que yo soy mejor que el otro. Y acá Pablo dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por acecharse de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarles y enseñarles públicamente y por las casas,
saltamos un poquito porque si no se nos va a ir todo el tiempo. Y dice más adelante, hermanos, el versículo 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, ¿no? Esta es la tarea, mis hermanos, de los ancianos de la iglesia, ¿no? No he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar. Y esta es la palabra, hermanos, que vamos a encontrar en esta tarde, en la lectura en esta noche, mis amados hermanos. Aquí el apóstol Pablo dice, por tanto, mirad por vosotros. Ese mirad por vosotros me está diciendo a mí, hermanos, como responsable de la iglesia, ¿no es verdad? Nosotros, gracias al Señor, hermanos, y lo decimos con, tal vez hasta sin merecerlo, tenemos la responsabilidad en la iglesia por muchos años. Y cómo cuesta, hermanos, de verdad cuesta, hermanos, hasta a veces ser humilde. Es una lucha, hermanos, que uno tiene con uno mismo, hermanos, para ser humilde, para no pensar que uno es más que el otro, ¿no? Para construir una relación con la iglesia del Señor, para que, como dice aquí la palabra, no mirad por vosotros, ¿no? Dice usted, tiene que mirarse a ustedes, mirar por vosotros y por todo el rebaño. Primero me miro a mí, y luego dice Pablo, mírense a ustedes y miren el rebaño. Es el mirar que tiene la idea del cuidado que tienen que tener los ancianos, ¿verdad? Por la gracia del Señor, como dice acá, en que el Espíritu Santo y por todo el rebaño, dándonos a entender, hermanos, es como que la iglesia, el rebaño, de verdad, que necesita un cuidado, que necesita un pastor en el sentido, sin utilizar esta palabra pastor como un cargo, sino como la tarea que se desempeña, ¿no? Como un pastor que mira las ovejas, que mira el rebaño, que está atento, ¿no es verdad? ¿En qué momento ha de venir una situación? ¿En qué momento está por entrar algo que no está a la luz, a la puerta de la palabra del Señor? ¿No es verdad? Antes, nosotros siempre tratamos de inculcar en los matrimonios de los hermanos que tenemos en la iglesia, tienen sus niños, que son niños, uno se da cuenta en al ver los años que después dejan de ser niños, son adolescentes, y dejan de ser adolescentes para ser jóvenes, y dice, hermanos, enseñen a sus hijos la palabra, enseñen, como papás, enseñen qué les espera mañana pasado. Si es una señorita, tu hija, enséñale que algún muchacho le va a hablar y tú tienes que enseñarle, tienes que prepararla, tienes que mostrarle la palabra del Señor. Ese es el sentido. Ya, acá dice la palabra del Señor, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Obispo, hermano, es otra palabra usada para los ancianos, para apacentar, y la palabra apacentar nos está hablando, hermanos, de guiar, de cuidar, es verdad, de guiar, cuidar, en este caso, en la figura del pastor con las ovejas, de cuidar todo el ganado, ¿no? De cuidar de que tenga ese alimento, ese alimento, que tenga suficiente pasto, que tenga el agua, ¿de verdad? Ese es el sentido, mis hermanos, que está queriendo dar acá el apóstol Pablo para apacentar la iglesia. En Juan capítulo 21, el versículo 15, de verdad, encontramos allí unas hojitas para atrás. Juan capítulo 15, versículo 21, capítulo 21, versículo 15, dice así, el Señor está pronto para irse al Padre, ya el Señor ha resucitado, ha hecho su obra, y había algo que arreglar con Pedro. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. El Señor le dijo, apacienta mis corderos, apacienta mis corderos, cuida mis corderos, alimenta mis corderos, vigila lo que va a hacer daño. Le está dando la tarea al apóstol Pedro. Pero antes de entregarle la tarea de apacentar a sus ovejas, ¿qué le dice?
Pedro, ¿me amas? ¿Me amas de verdad como yo amo? ¿No? Y el Señor quiere escuchar de Pedro, quiere escuchar de los labios de Pedro esto, si le amaba o no le amaba. Y antes de no escuchar si le amaba o no le amaba, no ha de darle la tarea. Entonces, hermanos, nosotros como ancianos de la iglesia debemos, en primer lugar, amar al Señor. Si no amamos al Señor, hermanos, difícilmente podremos hacer la tarea que el Señor nos ha encomendado. Dice acá la palabra, estamos leyendo, en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es aquellas personas que el Señor ha comprado con su propia sangre. Ustedes saben, hermanos, que todos tenemos nuestro carácter, todos tenemos nuestra forma de ser. Eso pasa en una familia, un hijo tiene un carácter, el otro hijo tiene otro carácter, el otro hijo tiene otro carácter. Pero el papá está allí y el papá tiene que saber cómo hablar con un hijo, cómo hablar con el otro hijo. Pero también el papá tiene que saber, cuando hay un problema, el papá tiene que saber cómo encaminar las cosas. Y el logro y el éxito de un padre, ¿cuál es? El éxito de un padre va a ser que antes que vengan los problemas, el adelantarse a los problemas. Antes que vengan situaciones difíciles, el poder adelantarse a situaciones difíciles. Es como recién decíamos, ¿verdad? El papá que, como Abraham, antes que su hijo vaya en busca de inconversos, de inconversas, él quiere hacer las cosas. Y él encarga a su criado para que haga las cosas. Está haciendo su trabajo, está haciendo su tarea. No deja que el niño, que el joven crezca, y cuando aparece un muchacho, no ha sido enseñado, no ha sido preparado por los padres. Y después se equivoca el hijo y nosotros los papás nos agarramos la cabeza. Y eso está diciéndonos aquí el apóstol Pablo. Dice acá, dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Él ha comprado a cada hermano, él ha ganado a cada hijo suyo. Y cada hermano que está en la iglesia tiene un enorme valor para nuestro Señor, porque él ha comprado con su sangre a la iglesia. Entonces, quiero decir que los hermanos responsables de la iglesia tienen que tratar con personas que el Señor ama, que el Señor ha comprado por muy alto precio a cada uno de ellos. Y que no puede de ninguna manera, hermanos, esto pasar por alto. De que Él está cuidando algo que no es suyo, algo que es del Señor, algo que el Señor ha pagado un alto precio. Eso es lo que el apóstol Pablo les está diciendo. Y luego dice, después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Sí? Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos, ¿no? Yo leía en estos días el caso de Eliasib allí en el capítulo 3 de Nehemías, siendo el sumo sacerdote, emparentó, porque su hijo se casó con uno de los amonitas, habiendo dicho Dios que eso no tenía que pasar, no solamente que emparentó, sino que por ese parentesco que había, introdujo en la casa de Dios, sacando lugares que eran para las ofrendas, para los diezmos, y allí poniendo las cosas de un hombre impío que el Señor había dicho que no tenía que tomar parte. Fíjense a dónde había llegado, ¿no? Por eso, mis hermanos, dice, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos, ¿no? Y luego dice, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Otra vez más, hermanos, aparece la palabra del Señor. Ese libro que Josías había encontrado allí, bajo el polvo, acá en el Nuevo Testamento, en la iglesia del Señor, tiene una preponderancia, hermanos, ¿no? El apóstol dice, yo me voy a ir. Ustedes son las ancianos de la iglesia. Ustedes tienen que cuidar aquello que Dios ha comprado con su sangre.
Ustedes tienen que guiar, ustedes tienen que dar el alimento, ustedes tienen que ver el enemigo cuando va a orar. Pero dice ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreexplicar, ¿no? Quiero decir, hermano, que no puedo yo estar alejado de la palabra del Señor, no puedo yo estar divorciado de la palabra del Señor. No podré ser sabio, no podré guiar, no podré alimentar, no podré ver los peligros si nosotros como ancianos no estamos en una íntima relación con la palabra del Señor. Mucho más, hermanos, viendo todas las cosas que están pasando a nuestro alrededor, a las denominaciones, a las iglesias vecinas, qué es lo que nos está pasando, qué es lo que... Nosotros no podemos juzgar a nadie, no podemos criticar a nadie, no es de otro lugar, no nos toca a nosotros juzgar, no nos toca criticar, pero sí nosotros somos responsables del lugar donde Dios nos ha puesto. Entonces deberemos estar, como dice la palabra acá, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Quiere decir, mis amados hermanos, que habrá que analizar cada tema, cada cosa, en oración delante del Señor. ¿Para qué? Para ver si eso que está ahí cerquita nuestro está acorde a la voluntad de Dios. Que eso que está al ladito nuestro, que está en las puertas nuestras, es algo que está aprobado por el diseño, por el modelo que Dios ha dado a la iglesia del Señor. Debo analizarlo, debo estudiarlo, debo verlo, debo ver a la luz de la palabra del Señor. Por eso Pablo les dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Ahora, cuando nosotros vamos a 1 Pedro capítulo 5, 1 Pedro capítulo 5, allí el apóstol Pedro, ¿verdad? Ya no es Pablo, sino que el Señor que dice Pedro, y dice Pedro capítulo 5, versículo 1. Dice el apóstol, ruego a los ancianos que están entre vosotros. ¿No? Mis amados hermanos, es el lugar como nosotros vemos que, como la iglesia tiene que desenvolverse. En 1 Tesalonicenses 5, ¿qué dice? En 1 Tesalonicenses 5 dice que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden y os amonestan en el Señor, hablando de los ancianos. Entonces, ¿qué debe hacer la iglesia con los ancianos? Es reconocerlos, es mostrarles su afecto, mostrarles su cariño, mostrarles cuánto le aman al hermano por su tarea, por su responsabilidad, porque es enorme, es grande su tarea. Entonces la iglesia los reconoce, que los tenga en mucha estima y amor por causa de su obra. Entonces, ¿qué va a hacer la iglesia con ellos? Orar por ellos. Es reconocerlos, es mostrarles nuestro afecto, nuestro cariño, una relación íntima con ellos. Por eso el apóstol Pedro dice acá, luego a los ancianos que están entre vosotros, no dice sobre vosotros, dice entre vosotros, dándonos a entender que Él está allí en medio de la tarea, en medio de las dificultades, en medio de las alegrías, en medio de las tristezas, en medio de las luchas, allí están ellos. Allí están ellos. ¿Por qué? Porque su tarea, hermanos, es grande. Dice acá que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Pedro fue el que estuvo con el Señor. Pedro fue el que negó al Señor. Pedro fue el que le dijo, Señor, tú eres el Cristo. A Pedro el Señor le había dicho, apártate de mí, Satanás, me eres un estorbo. Cuando no había madurado, pero cuando él maduró, cuando él creció, cuando él se fortaleció, él aprendió y creció, y puede decir, yo soy testigo de los padecimientos de Cristo. Yo he estado con el Señor allí en el monte de transfiguración. Yo he visto la gloria del Señor. Y puede decir, yo he estado cerquita cuando él estaba orando que pasase la copa amarga de la cruz, del sufrimiento, de los pecados nuestros. Yo estuve allí al lado con el Señor. Ahora dice, yo soy testigo soy también participante de la gloria que será revelada. Y luego dice, apacentar
la grey de Dios. Otra vez la palabra, apacentar, guiar, cuidar las ovejas, cuidar a cada uno de los miembros de la iglesia, apacentar, cuidando de ella, no por fuerza, ¿no? Acá en estos cortos versículos el apóstol dice, hagan esto, pero no hagan esto. Cuiden de la iglesia, dice, no por fuerza. No son ellos eh, hermanos con un grado más que están para ordenar, para mandar, para... No, dice, cuidando de ella, no por fuerza. Hermanos, qué hermoso es poder, por ejemplo, cuando uno tiene la familia, qué hermoso es que cuando tenemos que hacer las cosas en la casa, no con gritos, no a los gritos, sino que mirando a cada hijo, aconsejando a cada hijo, orando con cada hijo, estudiando con los hijos, y se puede llevar un hogar armoniosamente, hermanos. ¿Por qué? Cuando nosotros nos humillamos delante de la presencia del Señor, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, ¿no? Entonces quiere decir que cada tarea que hay que hacer, allí están ellos con ese ánimo. Ánimo pronto. Están entre los hermanos, están con los hermanos, están a la par. Siempre se dice hermano, ¿no es verdad? Ellos son los primeros que tienen que estar. Un hermano nos decía, él tiene que estar primero que nadie y tiene que ser el último en irse. Que tiene que estar. Qué preciosa es la relación cuando la iglesia puede decir, puede sentir un respeto hacia sus ancianos. Los jóvenes tienen alguna situación, dicen, vamos a consultar con ellos, vamos a hablar con ellos, tienen esa libertad para acercarse, pueden charlar, pueden mostrar la palabra del Señor. Hay una relación entre ellos con la iglesia, voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. A mis amados hermanos, cuando están por venir, es verdad, esas innovaciones, todas esas cosas que nosotros vemos en el mundo entero, mis amados hermanos. Cuánto cuidado tenemos que tener. Pero hermanos, esto debemos enseñarlo en la iglesia. Debemos mostrar a la iglesia estas cosas que están pasando. Debemos mostrar a la luz de la palabra del Señor cada situación, cada cosa, ¿verdad? Hermanos, en estos últimos años, ya un tiempo largo ya, el porte de las hermanas, ¿es verdad? Todo el porte de las hermanas, el porte ahora de los varones, el porte de los varones, la música que se está escuchando, la manera en que se está alabando al Señor, ¿es verdad? Ese momento tan precioso que es la alabanza, la adoración al Señor, la manera en que se está haciendo. Los diferentes mensajes que se están escuchando por internet. Hace poquito un hermano decía en un mensaje que ahora abundan cantidad de mensajes y la mayoría de ellos, hermanos, no pasa el filtro de la palabra del Señor. No pasa el filtro de la palabra del Señor. Entonces, a veces nosotros, hermanos, livianamente vamos y a cualquiera escuchamos. Parece que nos encandila la manera en que hablan, el carisma que tienen para hablar. Qué bien que habla el hermano, qué bien que se expresa, y eso pareciera que nos encandila a nosotros. Y comenzamos ya, hermanos, a tener dudas, a pensar de una manera diferente a lo que nos enseña la palabra del Señor. Ahora, siempre nos preguntamos, ¿quién? ¿Quién tiene que ver? ¿Quién tiene que cuidar? ¿Quién tiene que abrir las puertas? ¿Quién tiene que cerrar las puertas? ¿Quién tiene que hacer entender estas cosas? ¿En qué momento se ha de mostrar estas cosas? ¿En qué momento se ha de entender estas cosas? ¿No? Como decía el otro día, hermanos, cuando aparecen estas cosas en medio de la iglesia, son los síntomas de un virus que ya está dentro de la iglesia, ¿no? Yo les contaba hace poco, creo que fue el día domingo por la noche, que cuando mi esposa se contagió,
usted le ponía un perfume en la nariz, no sentía nada, le ponía sal en la lengua, no sentía nada, había perdido el olfato, había perdido, digamos, el gusto, eran los síntomas de un virus que ya días antes comenzó a trabajar en ella y a hacer su obra. Y cuando ya nosotros vemos toda clase de innovaciones entrando en la iglesia, son los síntomas de algo que teníamos que haber hecho antes y que no se hizo, como dice aquí el apóstol Pablo, ¿no? No es cesado de enseñarlos por las casas, enseñarlos todo el consejo de Dios. Hermanos, la enseñanza de la palabra del Señor es, es lo que nos puede a nosotros, hermanos, prevenir, nos puede, hermanos, librar de luego de tener sinsabores, tristezas en la obra del Señor. Hemos leído en estos días, hermanos, aquel pasaje que decía, de verdad allí, cuando el Señor decía, yo conozco tus obras, ¿no? Y dice, yo te aconsejo que de mí tomes oro, hablando de la gloria del Señor. Te lave los ojos con colirio, para que la iglesia no pierda esa visión de la obra, de anunciar el Evangelio, de predicar la palabra del Señor. Unge tus ojos con colirio, que de mí tomes vestiduras, porque el testimonio se había perdido. La iglesia en aquel tiempo había perdido su testimonio. Entonces la iglesia, todo eso ahí estaba pasando. Y el apóstol estaba aconsejando qué es lo que debía hacer la iglesia del Señor. Por eso, mis amados hermanos, cuánto cuidado nosotros tenemos que tener en este sentido. Que Dios nos dé, hermanos, esa capacidad, que Dios nos dé esa sabiduría, hermanos. Nosotros como creyentes, como familias, como hermanos, amar a la palabra del Señor, amarlo de verdad. Leerlo la palabra, estudiar en la casa, leer en la casa, en familia, en forma personal, tener ese contacto con la palabra del Señor, tener ese tiempo, hermanos, para la palabra del Señor. De tal manera, hermanos, que nosotros no escuchemos como el apóstol decía esa queja, después de tanto tiempo, ustedes que son creyentes todavía tengo que dar los primeros rudimentos, dice, de la palabra. En vez de que desde un alimento sólido, tengo que darles la leche espiritual, la leche, porque no sois capaces todavía de recibir el alimento sólido. ¿Qué había pasado, hermano? Eran tardos para oír la palabra del Señor. Se habían descuidado lo personal, se habían descuidado, es verdad, como en los tiempos de Josías, dejaron de lado la palabra del Señor. Ahora, ¿no nos pasa acaso eso a nosotros, hermanos? A veces no agarramos la palabra, no estamos leyendo como familia, en forma personal, no estamos leyendo la palabra del Señor. No estamos estudiando como en la iglesia, hermanos, la palabra en todos aquellos temas que tienen que ver, que nos van a afectar, que van a venir, que van a venir y seguro van a seguir viniendo antes que el Señor venga. Y nosotros tenemos que ir a la palabra del Señor. Y quiero dejar con ustedes, hermanos, este texto que el apóstol Pablo decía, de verdad, os encomiendo, allí en Hechos capítulo 20, y se estaba despidiendo de los hermanos. Después de decirles todo lo que les dijo, dice, ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Queremos, hermanos, ser un pueblo agradable al Señor. Queremos ser un pueblo que, que cumple el propósito que Dios tiene para la iglesia, que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y daros herencia con todos los santificados. De eso se trata, hermanos. Se trata de ir a la palabra del Señor. Se trata, hermanos, de ir y obedecer a la palabra del Señor. Qué lindo es, hermanos, poder ver hermanos nuevos que se convierten y no hay necesidad de decirles nada, solos. Dejan lo que hay que dejar y van amoldando su vida paulatinamente, a medida que va pasando el tiempo. Van corrigiendo cosas, van amoldando su vida al
la palabra del Señor. Nadie les dice, no hay que estar detrás de ellos, no hay que estar ni siquiera obligándolos a nada, sino solos, porque por el amor que tienen al Señor. Hemos leído el ejemplo de María Magdalena, amaba al Señor, transformó su vida, cambió su vida, le debía tanto al Señor, que amaba de corazón, le seguía de corazón y le servía de corazón al Señor y se amoldaba a la voluntad del Señor, no le costaba. ¿Por qué? Porque le debía mucho, mucho al Señor. Hermanos, que el Señor bendiga su palabra. Ha sido un privilegio para mí, hermanas, y un gozo enorme de poder estar con ustedes estos días. Y siempre nos recordamos de ustedes, de la iglesia allí, y no dejaremos de orar por ustedes y también rogarles que ustedes oren por nosotros, a pesar de la distancia que nos separa en este momento, a pesar de todo eso, pero estamos también cerca porque tenemos la misma palabra, tenemos el mismo Señor, el mismo Padre, el mismo deseo, el mismo anhelo de poder servir al Señor, de poder hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Que el Señor, hermanos, bendiga su palabra.